El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, habló a la nación, donde puntualizó algunos tópicos de suma importancia, esto en el marco de su primer año de gestión ahí al mando de la administración pública. En tal sentido, en esta mañana tenemos al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE, Ascensión. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Lady, Javier. Buenos días, ministro. Complacido de estar con ustedes. Y nosotros complacidos de que haya atendido esta invitación, que se haya pasado por acá pues para atender temas de mucho interés. Ese primer año fue de los ministros que le correspondió acompañar al presidente Luis Abinader en un ministerio tan importante y con una exigencia por parte de la población, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo encontró el ministerio? Mira, cómo se encontró el país. Recuerden el contexto que nos tocó asumir la conducción del gobierno, un país cerrado. Estábamos en medio del rigor de los momentos más difíciles de la pandemia y recuérdense que se había decretado a partir del mes de marzo prácticamente un cierre total del país, donde muy escasas actividades, más bien las ligadas a la salud eran las que estaban activas. Nos correspondió empezar la activación de una serie de obras, la reactivación de una serie de obras, empezar otras y entender de que al acompañar al presidente Abinader en esa responsabilidad asumíamos un doble reto, un reto de poderle proporcionar al país las infraestructuras necesarias para su desarrollo. Y vinimos compartiendo con el presidente Abinader a lo largo de mucho tiempo una visión de que las obras públicas tienen que estar asociadas a una inversión o una visión integral de desarrollo de las áreas. Pero por otro lado, una serie de necesidades puntuales de comunidades que por años han visto limitado su desarrollo debido precisamente a las carencias de las infraestructuras vitales de su entorno. Pero por otro lado también somos y éramos conscientes al asumir de lo que representaban la activación de las obras públicas para poder contrarrestar otro de los efectos de la pandemia, ya no en materia de salud pública, sino en materia de la economía, de que la economía se dinamiza a través de una de las fuentes de mayor dinamización de la economía, es precisamente a través de las realizaciones de obras públicas, de la activación de todo el sector de construcción, no solamente desde el punto de vista de las ejecutorias desde el gobierno, sino también de proporcionar las facilidades y las condiciones para que el sector privado pudiera reasumir a plenitud su función y proporcionar los permisos y las licencias en los tiempos necesarios para provocar esa reactivación que hoy, a un año, gracias a Dios y a todo el esfuerzo del presidente, a todo el esfuerzo que conjunto a los colaboradores del ministerio hemos sostenido y a una población y a actores del sector, contratista, la población en sentido general hemos recibido un respaldo y gracias a Dios pudieron ustedes escuchar anoche en la locución del presidente, en su rendición de cuentas, cómo hablaba de los logros y de las realizaciones, unas que hemos conseguido y otras en que nos encaminamos a conseguir desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En ese mismo sentido, ministro, ¿usted considera que la locución, el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, fue favorable? ¿La gente se sentirá satisfecha con lo mencionado por el jefe de Estado? Mira, no solamente fue un discurso cargado de optimismo y con una visión hacia el futuro, sino de grandes realizaciones en distintos órdenes. Primero, en materia de salud, el presidente y el gobierno han manejado de la mejor manera un tema tan complicado y tan difícil porque todos
nos abocábamos, todas las naciones del mundo, en un proceso de aprendizaje, enfrentando a una pandemia de la que no se tenía en referencias ni antecedentes. Y fíjate que este país, que es un país pequeño, un país de tercer mundo, un país insular, se ha colocado, gracias al manejo de la pandemia, en los primeros puestos del mundo en vacunación, en baja letalidad, en baja hospitalización. En fin, hemos tenido un desempeño, yo diría que extraordinario, y esto dice primero mucho del gobierno, de la visión, pero también de una ciudadanía que nos ha acompañado a lo largo de todos estos tiempos, y nunca aquí se va a poder ponderar en toda la magnitud lo que ha hecho el sector salud en esta lucha titánica, donde cientos de médicos, de enfermeras, de bioanalistas y de personal de salud han fallecido en esta lucha, pero sin embargo se han mantenido dando la batalla, y lo que, como en mi caso, que tuvimos afectados por el COVID, que tuvimos internos, vimos ahí cómo se trabaja con esto y los riesgos que corren quienes están en primera línea en este combate. Entonces, el segundo aspecto de las grandes realizaciones de este gobierno es en el aspecto de la institucionalidad, de la transparencia. Recuérdate, Lady, que aquí la población se movilizó pidiendo transparencia, pidiendo institucionalidad, porque el deterioro, el peor daño que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, en sus dos presidentes, le hicieron a este país fue precisamente ese flaco servicio a la institucionalidad. Nuestra institucionalidad se deterioró, hubo un deterioro de la justicia, del sistema de partidos políticos como consecuencia de esto, de todo este andamiaje que llevó a cabo este gobierno como modo de una entronización y del establecimiento de un sistema para perpetuarse en el poder. Y por esto fue que nuestras juventudes, nuestra ciudadanía, se movilizó en los espacios públicos del país pidiendo transparencia, pidiendo esa vuelta a la institucionalidad. Y precisamente es eso lo que ha dado y está dando el presidente Luis Abinader, con una justicia independiente, un ministerio público independiente, donde él se ha abrogado la facultad que tiene desde el punto de vista constitucional de poder estructurar y colocar el Ministerio Público, y a diferencia de otros gobiernos que lo hacían a su imagen y semejanza, muchos buscando un blindaje posterior, el presidente Luis Abinader ha creado un ministerio independiente, ha colocado personas allí de una probada trayectoria moral conocida por todos, y ahí están las acciones. Pero además también eso se ha puesto de manifiesto en la escogencia de los integrantes de distintos organismos del Estado, Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, en los jueces que han sido suplidos o sustituidos en el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, en fin, en las altas cortes ha estado ajeno el partidarismo y esa visión unilateral con que se manejaban estos temas, y esto es algo que la población valora de modo positivo. En el otro aspecto es en la recuperación de la economía en sus distintas vertientes. En el sector en el que me toca jugar un papel importante, que es el de la construcción, los números no podían ser mejores. Hoy el sector construcción tiene un crecimiento de un 42.2%. Lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Obras Públicas, con la realización de centenares de obras que permean todo el territorio nacional. Aquí no hay una provincia
donde no estemos presentes con la ejecutoria de obras o con acciones directas que se desarrollan desde el Ministerio de Obras Públicas. Pero lo propio puedo decirte de la recuperación de uno de los sectores más afectados, que es el turismo. El país hoy ha vuelto a levantarse y esa importante industria del turismo que aporta empleos, que aporta, activa la producción agrícola, pero que también es una fuente generadora de divisas, está en unos niveles casi anterior a la pandemia, en los momentos que estaba la pandemia, con una proyección de un crecimiento y de un fortalecimiento que constituirá un hito en la historia del turismo en la República Dominicana. Ministro, ya parece que la reactivación ya se ha pasado o está ya en proceso ya de soltar, digamos, esa etapa de reactivación, no solamente de la economía, de las obras, del turismo, en el caso de una grandísima entrada para la República Dominicana, pero hablar justamente de las obras que pudieran estar llegando. Tuvimos dos tormentas, dos depresiones tropicales afectando duramente a la República Dominicana, a las calles, y vimos los efectos obviamente en cuanto al tema del tránsito, ¿no? Todo lo que complica, las inundaciones. ¿Qué se está haciendo allí o qué se tiene pensado para poder solucionar el tema de los desagües, los filtrantes, al menos de la ciudad? Mira, debo de dividirlo en varias partes. Hay algunas que son competencia directa del Ministerio de Obras Públicas, otras les corresponde a los ayuntamientos y a otras instituciones como es la CAS, como INAPA. Lo que tiene que ver con parte del alcantarillado es una responsabilidad que se comparte entre INAPA, los ayuntamientos, dependiendo el municipio, e INAPA en el caso de que sea en el interior y en algunos puntos muy específicos de la geografía nacional, lo que le llamamos la CORA, que son las corporaciones de acueductos y alcantarillado de distintas provincias, como es el caso de Santiago, La Vega, Moca, entre otras provincias del país. Pero puedo decirte que en lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas, no solamente hemos dado una respuesta, digamos que oportuna, dentro del marco de nuestras posibilidades, sino que estamos tomando acción de prevención. Nosotros en este momento estamos en desarrollo lo que es un inventario de una de las infraestructuras que más se ve afectada ante el paso de eventos naturales, que son los puentes. Lamentablemente, ustedes saben, conocen que este es un país que carece de informaciones, carece de estadísticas y por lo tanto no se ha podido hacer una adecuada y correcta planificación, porque si tú no tienes números, si no tienes informaciones, poder planificar te es imposible. Entonces, en ese sentido, empezamos a hacer un levantamiento de todos los puentes, pasos a desniveles, a los fines de poder establecer con anticipación cuáles de estas estructuras pudieran o podrían estar afectadas ante el evento de fenómenos naturales y abocarnos a la realización de toda una política de intervención. En ese sentido puedo decirte y resalto que en lo que tiene que ver con este tipo de infraestructura, en el Gran Santo Domingo y en algunas localidades del país, nos hemos abocado a una política de mantenimiento preventivo. Puedo decirte, y ustedes debieron haber sido testigos de la intervención que hizo el Ministerio de Obras Públicas en el puente Juan Bosch. Lo propio habíamos hecho ya en el puente Iguamo, en San Pedro de Macorís, igual que en el puente Presidente Peinado, que es el que cruza hacia Villamella, y nos aprestamos, hemos estado también interviniendo, como ustedes han visto, en los elevados de la 27 de febrero, de la Kennedy, el quinto centenario. Todavía nos quedan otros pendientes en los que vamos impulsando acciones. Nos queda una importante intervención de esta naturaleza aquí en el Gran Santo Domingo, que es el puente Francisco de Rosario Sánchez, e igualmente que en San Pedro de Macorís, el puente Mauricio Báez, que nos aprestamos en los venideros días iniciar toda una campaña de información a la ciudadanía para que conozca sobre estos trabajos y pueda anticiparse, porque crean, sobre todo en el caso del puente Sánchez o puente de la 17, crea
un impacto bien importante. Entonces, Javier, con todo esto, lo propio hemos estado haciendo en el tema de las carreteras y hemos estado trabajando con organismos internacionales. Estamos con una cooperación del gobierno de Corea en lo que tiene que ver con, estos son aspectos muy directamente vinculados al cambio climático, y hemos estado desarrollando un software para poder tener una serie de información de las carreteras. Ya te hablaba de los puentes, a los fines de poder cuantificar cuál sería la inversión que tiene y que debe desarrollar en el país, pensando en el mediano y largo plazo, porque no podemos simplemente tomar medidas puntuales y medidas de muy corto alcance. Somos un país que está colocado en la ruta de los huracanes y que aquí, desde que existe la isla, periódicamente se dan estos eventos, y por lo tanto lo que nos corresponde, no vamos a poder mover el país, lo que nos corresponde es gestionar estos eventos y proporcionar las medidas adecuadas que hagan que se mitiguen los efectos de su paso por el país. Ministro, lógicamente 12 meses no son suficientes para poder lograr cada uno de sus objetivos. Ahora bien, a diario recibimos denuncias de ciudadanos que piden a gritos el asfaltado de sus calles. Son pequeñas obras que hacen la diferencia, porque solamente hablamos de las grandes obras. ¿Qué está pensando el Ministerio de Obras Públicas para acudir a esas comunidades que necesitan de una calle? Mira, Lady, en el Ministerio de Obras Públicas y en la visión con la que nosotros hemos venido, es una visión integral, donde se ejecutan grandes proyectos, pero no descuidamos esas obras pequeñas que para las comunidades representan grandes soluciones. Y te puedo hablar de centenares de obras de esa naturaleza que estamos desarrollando. Y las estamos desarrollando con un doble propósito, con el propósito de solucionar, el que es el básico, los problemas de esas comunidades, que a veces de una alcantarilla, que es de la construcción de aceras y contenes, de la construcción de un badén, que se deterioran de un paso las calles peatonal, también, del asfaltado de las calles. Entonces, esto lo estamos haciendo a través de sorteos en el que estamos dándole la posibilidad de que resulten adjudicatarios profesionales jóvenes de la ingeniería, esos profesionales que no tienen la posibilidad de competir con las grandes empresas establecidas, y que esta es una oportunidad de poder acceder a una obra. Puedo decirte que en este momento estamos ejecutando unas 207 obras de esa naturaleza, obras pequeñas, quizás la de donde mayor volumen tenga, de unos 30 millones de pesos, por unos 135 ingenieros e ingenieras o arquitectos y arquitectas. Entonces, perdón, ministro, esas 207 obras estarán finalizadas ya a que se cumplan los 4 años de mandato. Oye, son obras pequeñas. Estamos hablando, el propósito de estas obras es que unas puedan concluirse en lo que resta de año y otras puedan antes del primer trimestre del año 2022, porque estamos hablando de pequeñas obras, de obras que, te reitero, sí tienen ese propósito que tú enfatizabas de resolver temas puntuales de comunidades pequeñas, algunas veces aisladas, pero también de darle la participación a profesionales que de otra manera no tendrían la oportunidad de poder tener una obra. No solamente nos quedamos en la obra, hemos estado desarrollando amplios programas de mantenimiento. De mantenimiento, unos que hacemos a través de brigadas, pero otros en el que queremos dejar instaurada una cultura de mantenimiento. Y desarrollamos un programa en esta dimensión muy interesante que se llama el peón caminero. ¿Qué es el peón caminero? El peón caminero es tomar personas de la comunidad e integrarlo al mantenimiento de los caminos vecinales, de su propia comunidad. Se le da en los caminos
que pueden ser objeto de mantenimiento, porque una cosa es reparación, que necesita equipo, y otra cosa es tú mantener un camino desbrozándole, quitándole la maleza, que esa maleza es la que hace que el deterioro del camino sea mucho más progresivo y rápido, que pueda limpiar las cunetas. Por ejemplo, en estos tiempos de agua, muchas veces cae tierra en una cuneta y se tapa, y cuando vuelve y llueve, entonces al agua no tener por dónde correr, corre por el centro de la vía y va erosionándola. Y cuando viene a ver, con una simple intervención de quitar una piedra o de quitar 2 o 3 carretillas de tierra, se evita tener que invertir posteriormente millones de pesos en la rehabilitación de esa vía. Entonces, hemos estado trabajando en esto. Igualmente, hay otro programa muy interesante que se llama Obras Públicas con la gente, en donde en una provincia, y hemos empezado a trabajar con las más pobres, con las que tienen más carencia de infraestructura, toda la parte operativa del Ministerio de Obras Públicas y sus equipos se traslada allí durante 15 o 30 días y ejecuta una serie de obras en coordinación con los ayuntamientos locales, obras de mantenimiento, de correcciones menores, pero que representan en muchos casos el anhelo de años y años que han esperado esos lugares por una intervención. Por ejemplo, usted lo puede ver a sus espaldas, cómo se encuentra esa calle que está totalmente deteriorada, ministro, y esa es tan solo una de las muchas denuncias que llegan, que cuando yo imagínese usted un ciudadano caminar por ahí, imposible hacerlo. Entonces es importante y es aplaudible que estén ya en curso cada una de esas obras. Hablaba usted hace un momento. Pero hago lo siguiente, Lady, quiero hacer un énfasis, porque también nosotros estamos entrando y trabajando y acompañando a los ayuntamientos. Porque debo decirte que obras así como esa, la responsabilidad es de los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos tienen una responsabilidad. Sabemos que tienen limitados recursos. Nos asociamos sin importar bandería política. Quiero que ustedes enfatizar eso. No importa de quién sea el ayuntamiento, sino vamos en auxilio de las comunidades. Y en esa dirección les adelanto de que tenemos ya en una etapa final, en proceso de licitación, una inversión de unos 6.000 millones de pesos para la contratación de unas 30 empresas de asfalto, plantas de asfalto, que van a intervenir en las 31 provincias y el Distrito Nacional en un programa de intervención en situaciones como esa que usted señala, donde se le va a poder dar una respuesta, si no a la totalidad, pero sí iremos avanzando en una parte. Igualmente, que estamos también en proceso, primero de ejecución ya de más de 1.500, 1.600 millones de pesos en la construcción de aceras y contenes, y precisamente ayer firmé el inicio de un proceso de 4.000 millones de pesos para la construcción de aceras, contenes invernales. Mira, el presidente Luis Abinader se ha propuesto, y nosotros nos hemos propuesto, el problema de aceras y contenes del país al final de los 4 años, dejarlo resuelto. Romper con una inveterada costumbre que tiene el país, que es que no resuelve ningún problema. O sea, a todos los problemas se le dan pelliquitos, se resuelven cositas parciales. No, ese problema ustedes podrán tener la absoluta seguridad de que a partir de 2 o 3 años ya se hablará de otras cosas, de otras necesidades, pero no de acera y contenes. Ministro, yo sé que esto tiene quizás que ver también con la educación vial y hay otras instituciones que entran acá, pero si hay que destacar algún plan, algún proyecto que se tenga para tratar de contrarrestar los accidentes de tránsito, en varias ocasiones también producto por el estado, digamos, de las vías de nuestro país, por mencionar algunas. Mira, los accidentes de tránsito es una parte que no solamente que me apasiona, sino que es la parte fundamental de mi formación como profesional de la ingeniería. Tengo especialidad en el área de tránsito y transporte, y por años he trabajado ese tema. Mira, la causa de los accidentes de tránsito son múltiples, como todos los fenómenos sociales. Es un fenómeno social, es un fenómeno también de salud pública y con muchísimos efectos también económicos
tiene muchísimas características, son multifactoriales. Son muchos los factores que intervienen, donde evidentemente, donde está el eje fundamental es el ser humano, hay un elemento transversal que es la educación. Un ciudadano que maneje con prudencia, que maneje de una manera adecuada, la probabilidad de un accidente son menores. Ahora, también esto debe de estar acompañada con mejoras de ingeniería. Y en este aspecto puedo decirte que nos estamos ocupando, no preocupando solamente, sino ocupando de darle respuesta a una serie de lugares en los que se genera problemas. Puedo hablarte de la autopista Duarte. En la autopista Duarte, las estadísticas refieren de que aproximadamente 127 personas fallecen todos los años como consecuencia en todo su eje de accidentes de tránsito en las distintas vertientes, vuelco, coaliciones, atropellamientos, en las distintas circunstancias. Hemos identificado varios elementos que son una causa eficiente de estos accidentes, los cruces ilegales. Contabilizamos, les hablaba de estadísticas, de que aquí lamentablemente no se llevan muchas estadísticas. Yo creo mucho en la estadística porque es una herramienta fundamental para la planificación. Hicimos un simple conteo de cuál, los cruces que hace la gente en las isletas y en la medianera de la vía, y contabilizamos que de Los Alcarrizos a Santiago de los Caballeros habían 162 cruces, unos legales, otros ilegales. ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno, pues venimos desde Santiago hacia acá, aprovechando que estamos haciendo la más importante reconstrucción que se ha hecho sobre la autopista Duarte, cerrando esos pasos en los lugares indebidos y en los adecuados, construyendo retornos, lo que le llamamos retornos operacionales. Otra causa, o sea, esto es una... Me tocó sufrir uno, porque quedaba muy lejos, no pudimos regresarnos, tuvimos que avanzar alrededor de 3 kilómetros. Pero será parte de la costumbre, sí, claro, que nosotros en cualquier parte así es. Organizada. Porque había muchos, varios. En esos 3 kilómetros encontramos 5 que no debieron estar allí. Pero Javier, es que te estoy hablando de aquí a Santiago o de Los Alcarrizos a Santiago, es menos de 140 kilómetros. Y hay 162, lo que te dice que hay por lo menos uno por kilómetro, y hay kilómetros que todo el que expone o una banca, o una estación de combustible, agarra y rompe y encementa. Porque entonces, son autopistas y son kilométricas. Entonces, en esto, la rabalización que ha tenido, que han dejado por la falta de autoridad y de una intervención oportuna, las distintas autoridades anteriores que ha habido, es penosa. Entonces, en este sentido, bueno, me alegra de que tú hayas sido testigo de estas intervenciones, a lo que pedimos a la ciudadanía, que a veces se nos quejan y dicen, pero que tenemos que ir lejos. Oiga, no importa que usted pierda 1 minuto o hasta 2 minutos, pero que usted pueda hacer un cruce seguro sin arriesgarse, porque cientos de personas han perdido por esos cruces la vida. Ministro, y finalmente, hablarle a... Y tan pronto se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente, mire qué rápido, ¿verdad? Porque nos faltan muchos temas. Sí, muchísimo. Mire, tenemos aquí temas muy puntuales y que son sumamente importantes, que la ciudadanía quiere saber. Pero queremos que usted utilice su cámara y que le hable a los dominicanos de qué puede esperar como respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas en lo que resta de su gestión. Mira, yo diría que del gobierno, porque tengo la plenitud, y sin ser vocero del gobierno en sentido general, me siento con el compromiso de hacerlo, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de una manera mancomunada, bajo el liderazgo de un presidente que le da mucho seguimiento a los detalles, que es un elemento fundamental que tiene el presidente Abinader. Martes tras martes, todas las áreas del sector construcción nos reunimos, articulamos política, planificamos política y articulamos de modo conjunto
acciones. El director del INDRI te puede hablar de lo que estamos haciendo en obras públicas, como yo te puedo hablar de lo que se está haciendo en el INDRI, de lo que se está haciendo en INAPA, lo que se está haciendo en la CAS o en cualquiera de las áreas de construcción, porque este gobierno se enfoca con una política, primero, integrada, cuyo propósito de todas las acciones no son las acciones en sí, sino es la gente, es crear empleo, es crear las infraestructuras que puedan potenciar el desarrollo, es las obras que puedan salvar vida, es las obras que puedan producir la satisfacción y elevar la calidad de vida de la gente que está en los lugares donde se ejecutan. Bajo esa visión se trabaja desde este gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader. Excelente, ministro. Agradecerle por la visita y de verdad que sí por responder cada uno de esos temas que son de suma importancia. Se nos quedaron otros, pero en lo adelante estaremos conversando. Espero que ustedes me prometan que me vuelven a traer. Claro que sí.